todos, espero que se encuentren bien. A continuación voy a resolver el problema que ven en pantalla. Es un problema que corresponde a dinámica. Podemos observar que hay dos masas en el sistema y los datos que tenemos a la derecha nos indican que ambas tienen rozamiento. Trabajaremos con una gravedad aproximada de 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué se nos está pidiendo? Según lo señalado, calcular la aceleración y la tensión. Entonces, vamos a trabajar con un movimiento o una aceleración hacia la izquierda, es decir, que la masa 1 va a estar alando la masa 2. Entonces, lo primero que vamos a realizar es señalar las fuerzas que actúan para cada masa, es decir, los diagramas de cuerpos libres. Eso que estoy diciendo lo voy a escribir. Allí lo tenemos. Entonces, se señalan las fuerzas que actúan para cada masa, hacemos los diagramas de cuerpos libres y dejamos ver que del triángulo oblicuo, si observamos la imagen hay un triángulo oblicuo, de él, si trazamos una línea vertical por todo el centro, aparecerán dos triángulos rectángulos. Entonces veámoslo. Allí tenemos entonces la división y podemos observar cada una de las masas con las fuerzas que actúan, ¿cierto? Allí vemos señalada hacia dónde va la fricción para cada una. Si observamos, la aceleración está hacia el lado izquierdo, lo que decía antes. La masa 1 está alando a la masa 2. Por lo tanto, todas las fuerzas que vayan a favor, ¿cierto?, de la aceleración serán positivas. Aclarando que el peso para la masa 1 va hacia el lado de la aceleración, pero la fricción, recordemos que es contraria al movimiento de cada masa. Por lo tanto, si la masa 1 va hacia abajo, es decir, hacia la dirección, hacia el sentido de la aceleración, la fricción va a ir al lado contrario. Así podemos observar también la masa 2. Como la masa 2 se está moviendo en sentido contrario a la aceleración, su peso va a ser negativo, ¿cierto? También la fricción va a ser negativa, porque la masa 1 está alando a la masa número 2. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, para cada una de las masas, vamos a hacer los cálculos necesarios, teniendo en cuenta que en cada sentido, en qué sentido se mueve la masa con referencia a la aceleración. Lo escribiré. Allí lo tenemos. Para cada masa se hacen los cálculos necesarios, teniendo en cuenta en qué sentido se mueven las masas con referencia a la aceleración. Entonces, ¿qué vamos a calcular? El peso, las componentes rectangulares, la sumatoria de fuerzas y a plantear las ecuaciones que resultan, ¿ya?, para cada una de las dos masas. Así que de manera individual voy a mostrar los diagramas de cuerpos libres y todo lo que ya escribí o resalté en azul. Allí podemos ver para la masa 1, ¿cierto? Ahí está su diagrama de cuerpos libres y podemos observar, entonces primero calculamos el peso, podemos ver la masa 1, 9 kilogramos por 10, 90 newton, luego la componente, el peso en X, 90 por seno de 30, luego el peso en Y, 90 por coseno de 30, ustedes pueden comprobarlo, y luego señalo la sumatoria de fuerzas tanto en Y como en X. Recordemos que en este caso, como hay fricción, se calcula la sumatoria de fuerzas en Y. Si no hubiese fricción, no era necesario trabajar con la sumatoria de fuerzas en Y. Así que la importancia de la sumatoria de fuerzas en Y se da cuando hay fricción, ya que de ella, cuando hay coeficiente de fricción, cuando hay rozamiento, ya que de allí podemos calcular la fricción, que luego la requeriremos para el movimiento en el eje X, es decir, en la sumatoria de fuerzas. Por eso observamos que acá aparece la fricción y acá la estamos requiriendo en la ecuación de movimiento en el eje X o en la sumatoria del eje X. Entonces aquí podemos observar cómo reemplazamos teniendo en cuenta el sentido del movimiento con relación a lo que tenemos acá, con relación a la aceleración. Entonces allí podemos ver, ¿cierto? Allí lo tenemos y nos aparece la ecuación 1. Lo mismo haremos con la masa 2. Entonces, con la masa 2 podemos observar, ¿cierto?, las componentes, cómo actúan, cómo se mueven, en qué sentido, con relación o con referencia a la aceleración. Entonces, también tenemos el cálculo del peso. La masa 2 tenía un peso de 4 kilogramos, entonces, ¿cuál sería? Perdón, una masa de 4 kilogramos.
por lo tanto su peso sería 4 por 10, que es la gravedad aproximada, y nos da 40. Luego el peso en X, 40 por seno de 25, el peso en Y, 40 por coseno de 25, y hacemos lo mismo, la sumatoria de fuerzas. Vuelvo a aclarar, ¿por qué estamos haciendo sumatoria de fuerzas en Y? Porque tenemos coeficiente de rozamiento, entonces calculamos la fricción para luego utilizarla en la sumatoria de fuerzas en X. Entonces hacemos la reducción de términos, aquí hacemos la suma de los negativos y nos resulta 21.25. Tenemos la ecuación, recordemos que aquí la tensión es positiva. Vuelvo a mostrar por qué la tensión en la masa 2 es positiva. Porque tengamos en cuenta que el movimiento, la aceleración es hacia la izquierda, hacia la masa 1. Entonces la masa 1 está alando a la masa 2. Y la tensión de la masa 2 va en el mismo sentido que la aceleración, es decir, hacia la izquierda. Entonces la tensión para la masa 2 es positiva, mientras la tensión para la masa 1 es negativa. ¿Ya? Y vemos que la fricción y el peso en X van contra, o en otro sentido, o en un sentido diferente a la aceleración. Mientras la aceleración va a la izquierda, la fricción y el peso en X van a la derecha. Por lo tanto, en la ecuación número 2 podemos observar que la tensión es positiva y la fricción y el peso en X es negativo. Veámoslo aquí. Entonces, al reducir términos, sumatoria de negativos, entonces nos queda menos 21.25. Entonces, esta es la ecuación 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Algo que a este nivel ya debieran de saber todos. Con las dos ecuaciones, entonces nosotros vamos a crear un sistema de ecuaciones, un sistema 2×2 con dos incógnitas. Entonces, allí tenemos las dos ecuaciones, ¿cierto? La ecuación 1 y la ecuación 2, que señalé, ¿cierto? Con los círculos amarillos, y dentro escribí el número de cada una. Podemos verlo acá. Acá teníamos señalada la ecuación 1. Ahí la tenemos, 29.41 menos la tensión igual a ¿quién? A la masa por la aceleración. Recordando que que la tensión y la aceleración vienen a ser las incógnitas. Entonces acá está la masa, la ecuación 2, y podemos formar este sistema que tengo aquí. Señalo en rojo las tensiones porque si aplicamos el método de reducción, que es el más recomendado en este caso, entonces las tensiones están en sentido contrario. Una tensión es negativa y la otra es positiva. Entonces ellas dos se van a anular, como decimos vulgarmente. Son inversos adictivos. Entonces voy a copiar y voy a pegar para resolver este sistema en la parte de acá. Entonces, ¿qué sucedería? Entonces, quitemos esto de aquí, control X, borremos esto para trabajar mejor y démosle control B. Y esta tensión es negativa, esta es positiva, ¿cierto? Entonces son inversos. Ahora, si observamos, aquí podemos hacer una resta, ¿cierto? Del lado izquierdo, ¿qué tenemos? A 29.41 le vamos a restar, en este caso, 21,25. Eso nos daría, ustedes lo pueden comprobar allá, 29.41 lo vamos a disminuir en 21.25. Eso nos queda 8, ¿cuánto? 8,16. Voy a copiar esta parte de aquí para utilizar esta ecuación, sí, y no tener que volver a abrir el editor. Entonces decía que esta parte nos da 8,16. Pongámoslo con la coma, como lo vengo utilizando para los decimales. Y acá, si observamos, podemos sumar las aceleraciones, que sería 9 más ¿cuánto? 9 más 4, que eso nos daría 13A, ¿cierto? 13 veces la aceleración. Y aquí ya es carpintería, algo muy simple que cualquier persona a este nivel debe saber. Ahora simplemente lo que está multiplicando pasa a dividir, como decimos vulgarmente. Pero no es que pasa a dividir, sino que ponemos el 13 por reescritura a dividir a ambos lados. Entonces este 13 pasaría acá. Entonces slash y dividimos. Y de aquí nos va a resultar cuánto es la aceleración. Es decir, que la aceleración es el resultado de este cociente. En otras palabras, dividimos, o es este cociente, 8,16 dividido 13. Eso nos da aproximadamente 0,63. Y la aceleración se expresa en metros por segundos cuadrados. Vengan, yo aquí pongo la S.
activo acá para que salga el exponente, le doy espacio y ahí está. Este sería la aceleración. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como es un sistema de ecuaciones, ahora ya teniendo esa incógnita, ¿cierto? Despejada, tomamos cualquiera de estas dos ecuaciones y reemplazamos a para encontrar a t, es decir, a la tensión. Voy a coger la segunda, porque en la segunda tengo a t al lado izquierdo positiva. Entonces, este valor que está aquí restando, como decimos, pasaría a sumar. Pero en otras palabras, ese valor que está restando lo ubicamos sumando a ambos lados. ¿Ya? Entonces aquí, y reemplazamos o sustituimos ¿a quién? A la aceleración, que en este caso es 0,63 aproximadamente. Ya voy a retirarle lo que tiene que ver con metros sobre segundo cuadrado, porque esta respuesta nos va a dar es en Newton. Lo que salga de aquí va a dar es en Newton. Ahí está. Entonces multiplico esto, ¿cierto? Y lo sumo. Y de ahí me va a dar el resultado. Pero voy a hacerlo más abajo para mostrar paso a paso el proceso. Resolvemos esta multiplicación. ¿Cuánto? 4 por 0,63. ¿Cuánto daría eso? 4 por 0,63 es equivalente a 2,52. Y por último, hacemos esta sumatoria que está aquí. 2,52 por 21,25. Es decir, 2,52 más 21,25. Eso nos da 23,77. Esa sería la tensión. Ya tendríamos entonces que la aceleración aproximadamente es 0,63 metros sobre segundo cuadrado y la tensión 23,77 newton. Acá voy a mostrarles donde hice los cálculos y todas las gráficas. Ya algunos se han dado cuenta cómo lo realizo. Simplemente es saber manejar líneas. Pues miren, pueden ver aquí que estos son creaciones. Miren, simplemente son líneas, pulso. Todo esto lo hago. Si lo puedes pensar, lo puedes crear. Voy a volverlo a poner como lo tenía. Ahí les mostré más o menos cómo lo hago. Y en otros videos también lo he explicado. Todo esto de acá son ese editor de ecuaciones, cuadritos que voy creando. Mire, diseños. Si lo puedes pensar, vuelvo a repetir, lo puedes crear. Entonces, espero que los que no se han suscrito se suscriban, apoyen estas explicaciones que considero que les sirven de mucho. Para todos, bendiciones.